Hola, bienvenidos a la exposición del tema Los sistemas educativos en el marco del mundo digital. Yo soy José Manuel Pedrosa Silva y vamos a estar hablando sobre este segundo capítulo del texto de Inés Dussel, Los desafíos pedagógicos ante el mundo digital, escrito en 2010. Y pues bueno, una introducción muy general respecto al texto nos hablaría sobre pues los cambios que han sufrido las TICs, ¿no? En general. Eh, pues han perceptuado cambios enormes y sobre todo porque la tecnología tiene este carácter de mejorarse y de cambiarse a sí misma y sobre todo muy rápido. Entonces, hemos visto cambios importantes en los últimos siglos en cuanto a tecnología y sobre todo qué se está apostando hoy en día hacer, pues incrementar las infraestructuras en los hogares, que aún ya veremos las cifras más adelante, todavía no alcanza el 100% en algunas cuestiones que creo que es importante que debería haber acceso para todos. Y la segunda nos habla de una conectividad personal. eh, y sobre todo este aspecto creo que deja de lado la educación. Ya se está apostando mucho por la individualización, ¿no? Por una experiencia individual más que colectiva. Entonces, pues esto claramente no consideraría la escuela. También se está haciendo mucho por popularizar y sobre todo por resolver las demandas de un tema que es la inclusión digital. Se deben romper, creo yo, dos brechas muy importantes. La primera es la brecha de la conectividad y la segunda, la brecha generacional, que creo que es la que más problemas nos traería respecto a que como nativos digitales los jóvenes tendríamos que eh, hacer que los analfabetas digitales asimilen estos cambios tecnológicos y sobre todo se adapten a ellos. Eh, Creo que son las dos brechas en las que hay que trabajar y sobre todo empezar este texto considerando qué se va a enseñar de las TICs, ¿no? O sea, qué tendrían qué tendrían que ver las TICs en la escuela y sobre todo dejar de lado este paradigma, esta idea, esta una conceptualización, perdón, sobre que pues los niños, los jóvenes son nativos digitales, como se menciona, ¿no? Y pues ya no necesitarían al parecer nada que aprender de las TICs, a menos que necesitemos hablarle sobre los riesgos y con qué ética utilizarlas. Entonces, pues bueno, empezamos la exposición de este texto con esta idea, ¿no? ¿Cómo podemos introducir a un sistema educativo este mundo digital? Y pues antes de hablar de eso, vamos a hablar sobre pues la tecnología en general, ¿no? Los avances tecnológicos y cómo las TICs, siendo una ramificación de ello, han generado una crisis, pues generalizada en nuestras vidas. Sigmund Bauman, por ejemplo, piensa que se ha hecho una licuefacción acelerada de los marcos e instituciones. La tecnología, al parecer, no solamente viene a modificar nuestros estilos de vida, sino que también vienen a, a modificar pues nuestras bases económicas, jurídicas, institucionales como lo son la escuela, la familia y personalmente también creo que individualmente también creo que nos modifican porque modifican nuestros valores, nuestras creencias ideológicas y el carácter de qué creemos público y qué creemos privado. Creo que de eso se puede prestar un gran debate porque en redes sociales, por ejemplo, lo vemos muchísimo. Eh, las TICs en la vida diaria han tenido un proceso muy rápido. Iniciamos con una primera etapa en donde solamente teníamos la disposición de la radio y la televisión. Después, en una segunda etapa, ya se tiene acceso a los videocassettes, a los equipos de sonido y a los DVDs. Eh, y pues ya en una tercera etapa, tenemos la disposición de las computadoras, las consolas de videojuegos, las impresoras y los escáneres, así como los teléfonos personales. Eh, Estas TICs en la vida diaria están enfocadas sobre todo a la llegada en los hogares, ¿no? A la disposición que se tiene de las TICs en casa. Entonces, se ha pensado que este es el camino que han recorrido y pues si lo pensamos tienen razón, o sea, al menos personalmente me acuerdo
cómo pasamos en mi caso de la televisión a las pantallas, de las computadoras blancas a las laptops, por ejemplo, a las tabletas. Entonces, pues este es el camino que han de recorrer las TICs en nuestras vidas. Y haciendo un análisis de cada una de ellas, encontramos la televisión y el internet, que son de las más utilizadas actualmente. La televisión es la práctica más significativa en materia de consumo según el texto. Y en México, claro que es cierto, puesto que el 93.1% de los usuarios cuentan con una televisión en sus casas. Entonces, esto también estaría evocando a este cliché, ¿no? De que la crianza mexicana, donde dice que los mexicanos fuimos criados con las novelas y en la televisión en general. Y pues creo que los datos dicen que, pues, probablemente más de uno de nosotros sí estuvo viendo la televisión más de lo que debió durante la infancia. Eh, También en términos de Internet, en México 65.5 millones de personas de entre 6 o más años utilizan el Internet. Estamos hablando que más del 50% de la población utiliza el Internet de manera diaria para distintos fines, y haciendo un sobreanálisis de este dato, consideramos que del 100% de la población mexicana, aproximadamente el 39% corresponde a la infancia, niños de entre 0 y 17 años. Entonces, pues de ese casi 50, bueno, más del 50% que utiliza el internet, el 30% son niños. Entonces, pues sí tenemos que meter las TICs en la educación, puesto que todos pasamos, o la mayoría de los mexicanos pasa por una educación básica al menos. Las redes sociales es un tema que nos da muchísimo para hablar. El texto lo retoma de una manera muy interesante, sobre todo bajo este postulado de las nuevas interacciones, sociales, ¿no? ¿Cómo estamos socializando hoy en día? Pues bueno, dice que las redes sociales fueron creadas a partir de la necesidad de una nueva forma de socialización debido a este contexto digitalizado. Aparecen en 2001, pero pues encuentran su auge en el 2003 con redes como MySpace, por ejemplo. ¿Y qué nos ofrecen? Pues nuevas formas de socializar y establecer términos interpersonales, ¿no? La dinámica de cómo vamos a estar basando nuestras relaciones interpersonales ahora pues van a estar incluidas en un contexto digital. Y siguen un modelo de negocios las redes sociales, es muy interesante esta parte. ¿Por qué siguen? ¿Qué es un modelo de negocios? Perdón, pues es un proceso en el cual un grupo de personas crea una red social y van invitando personas y esas personas entran, ven que es funcional, ven que es interesante, ven que facilita la comunicación, la interacción y demás, y la recomiendan. Entonces, esta base de datos de personas que era muy pequeña ya se ha hecho muy grande y pues para dar abasto a todo ello tenemos que hacerle un negocio. Eso es básicamente el modelo de negocio. Entonces creo que es muy obvio, por ejemplo, en Facebook. Facebook eh, nació como para una base de datos pequeña y pues ahorita vemos que es un monstruo, ¿no? Es un negocio totalmente. Los teléfonos celulares eh, es algo que creo que es de lo más recurrente de las TICs en la escuela. Al menos todos tenemos un teléfono celular en el salón. En México hay 60.6 millones de teléfonos inteligentes versus su población de 127.5 millones de personas, esto en 2016. Entonces estamos hablando que más aproximadamente el 50% de la población también tiene un teléfono inteligente. Tomando en consideración que hay personas que no solo utilizan un teléfono, sino utilizan hasta dos o tres. Entonces, al menos el 50% de la población o alrededor del 50% tiene un teléfono celular. La escuela versus el teléfono celular, pues es un tema también muy recurrente y en el que debemos trabajar, ¿no? Ya se han hecho muchos debates, creo que en el grupo, respecto a qué hacer con los teléfonos celulares, y pues concuerdan que la respuesta sería, pues utilizarlos, no prohibirlos como se ha hecho en países como Uruguay, sino saberlos utilizar, ¿no? O sea, utilizarlos
eh, pues como una herramienta. Los maestros dicen que los teléfonos celulares interrumpen el trabajo normal en el aula y no solamente eso, que también los utilizan para hacer bromas, para chatear y para copiar en los exámenes, que creo que eso ya es dar un mal uso y que se podría prevenir si enseñáramos cómo utilizar el teléfono en clases. La ecología de medios nos habla sobre, pues, la actualidad. Nos encontramos con una convivencia de tecnologías tal vez pasadas o antiguas con tecnologías muy nuevas, ¿no? Estos nuevos fenómenos novedosos conviven con tecnología vieja y la modifican, ya sean por medio de una absorción o una combinación. Y pues justamente tenemos el ejemplo de las laptops, ¿no? O sea, las laptops empezaron siendo enormes y muy pesadas y pues ahora ya salen computadoras que pesan gramos. Entonces, eh, a partir de eso se empiezan a crear instrumentos cada vez más ligeros y más funcionales como lo son las tablets. Entonces pasamos de la laptop, o sea, de la computadora de escritorio a a la laptop y de las laptop a las tablets. Y justo en esta convivencia de laptop y de tabletas encontramos los híbridos, ¿no? Las laptop que también se pueden utilizar como tableta y esto es una modificación por combinación. Entonces, pues esta ecología de medios hablaría de cómo la misma tecnología se va reciclando y reutilizando a sí misma. Eh, en general, esto es de lo que nos habla el texto eh, y plantea una pregunta. ¿Cuál es entonces el impacto que están teniendo estos nuevos medios digitales sobre los sistemas educativos y más específicamente sobre la escuela como institución encargada de la transmisión de la cultura? ¿Cómo vamos a ver las TICs y la escuela? ¿Cuál es el impacto y cómo estamos resolviéndolo sobre todo? Y haciendo énfasis en esta transmisión cultural. ¿Qué papel tienen o tenemos los estudiantes? Pues somos usuarios o consumidores, ¿no? Y estamos llamados por la creación en este contexto digital, eh, pues porque este es el horizonte que se nos ofrece. Tenemos muchísimas plataformas para crear y modificar eh, contenidos y pues muestra de ello es la manera en la que intervenimos nuestras fotos, nuestros videos, cómo creamos nuestras propias colecciones de música, ¿no? Como lo que se puede hacer en Spotify. eh, Cómo rearticulamos textos que pueden contener varios modos de comunicación, como pueden ser palabras, música e imágenes, que es lo que se hace hasta cierto punto en los blogs, por ejemplo. Y este papel tendríamos nosotros de productores, ¿no? O sea, de generadores de contenido y sobre todo de modificadores. Ya no solamente seríamos receptores, sino también seríamos eh, sino también seríamos emisores. Born en 2009 nos habla sobre los procedimientos de las TICs en la educación. Nos habla de 5 puntos entre los que estaría la iteración, que sería revisar indefinidamente algo para llegar a un objetivo, una meta. Una retroalimentación, que sería un despliegue sobre el proceso de trabajo. Una convergencia, que nos hablaría de la integración de modos de autoría, eh, como lo son el video y el audio. Una exhibición para poder desplegar el trabajo en distintos formatos y plataformas para distintas audiencias, que pues si lo analizamos bien la iteración y la retroalimentación nos hablaría pues de algo manual, algo que podríamos hacer sin el uso de la tecnología, pero la convergencia y la exhibición ya nos están hablando del uso necesario de estas tecnologías de la información y la comunicación. Las TIC son permisibles, según la autora, pues nos permiten nuevas formas de interacción con la cultura, ser más participativos, más creativos y con una apropiación original. Y creo que esto tiene mucho sentido si lo analizamos, pues hasta en el sentido de participación ciudadana, por ejemplo,
la digitalización de todos estos censos electorales y demás. En opinión de Jenkins, según su trabajo de 2006, los nuevos medios hacen que los jóvenes se vinculen al saber a través de las siguientes acciones, como lo son el juego, que nos permite experimentar diversos caminos para resolver problemas, como pues lo sabemos, el juego en la intervención es de muchísima utilidad y pues si lo podemos asociar a las tecnologías de la información y la comunicación, todavía nos sería aún más útil. Eh, el performance o desempeño posibilita adoptar identidades alternativas, improvisar y descubrir, que pues al menos a mí me suena más como a la posibilidad de plantearnos situaciones, pues como si fuéramos los autores, ¿no? Por ejemplo, en temas como de historia y demás. La simulación, que vamos a hablar de ella más adelante, permite interpretar y construir modelos dinámicos de los procesos del mundo real. Y creo que mucha de la educación o del desarrollo de la educación estaría basado justo en esto. La apropiación que se logra al remixar o samplear contenidos de los medios, esto es tomar alguna fracción de ellos y hacerlo propio, o sea, asimilarlo y demás. Una multitarea que nos habla de escanear en cierto sentido el ambiente y cambiar el foco según se necesite. Como lo vimos en el texto pasado, pues podemos hablar incluso hasta de una atención multifactorial. La cognición distribuida nos habla que se puede sumar conocimiento y comparar con el de otros. Ya no sería solamente una cognición individual, sino sería intersubjetiva e interpsicológica. Un juicio que permite evaluar la confiabilidad de distintos tipos de información, que creo que aquí habría eh, alguna especie de problema respecto a pues cómo estamos evaluando, ¿no? Si como usuarios realmente hacemos un juicio de información o solamente nos dejamos llevar por el contenido que más visitas tenga, ¿no? Por ejemplo, muchos consultamos las referencias de Wikipedia, pero ni siquiera nos tomamos el tiempo para revisar si la información que está ahí es real o no. La navegación transmediática, que sigue el flujo de historias e información entre múltiples modalidades, las redes en las que se puede buscar, sintetizar y diseminar información, y la negociación, que es posible viajar entre comunidades diversas, captar y seguirnos más distintas, discernir y discernir perspectivas múltiples. Pues estos serían las formas en las que los jóvenes podríamos estar utilizando las TICs, o más bien serían las acciones que tenemos los jóvenes al utilizar las TICs. Pero pues realmente creo que muchas de ellas no son pues no vienen al caso, no son hechas por los jóvenes, eh, y ni siquiera con esa intención. Y otra parte que yo agrego es la de la autonomía. Creo que ya cada vez más los jóvenes estamos optando por un uso autónomo del conocimiento, por buscar conocimiento de nuestra propia parte, puesto que nosotros sabemos que es significativo, eh, y sobre todo planteamos objetivos para llegar a pues a los aprendizajes que queremos llegar. Entonces, creo que un uso asertivo que sí le damos a las TICs es esta parte de autonomía. Los modelos educativos de las TICs pues son poco sistemáticos, y sobre esta base poca sistemática que va en contra de la escuela tradicional, propone momentos de gran intensidad emocional y un espectáculo visual impactante. Involucran un nivel somático de respuesta corporal, ya sea a través de cliquear, la mano o de la inclinación del todo el cuerpo, y el texto nos pone el ejemplo como la consola Wii. Eh, entonces, ¿cómo tendríamos que estructurar los modelos educativos de la tecnología de la información y la comunicación? Pues a partir de la experiencia perceptual, y sobre todo de esta intensidad emocional en el sentido
de qué nos es importante a nosotros como jóvenes. Creo que si conectamos con estas dos partes que postulan los modelos educativos de las TICs, los avances en el conocimiento van a ser muchísimos y pues las TICs realmente tendrán un uso dentro del aula. Y pues finalmente tenemos dos problemas. Una distinción de la realidad, que nos habla de la simulación, como ya lo habíamos visto. La simulación es pues duplicar esta realidad y en un contexto digital, ¿no? Y pues por ejemplo, muestra de ello la realidad virtual. Entonces, ¿cómo pasamos de, de preferir lo real a lo virtual? El texto menciona el caso de una investigadora que justamente trata todos estos problemas de la simulación a partir de su hija. Su hija utilizaba una plataforma para ver animales marinos, ¿no? Virtualmente. Y cuando fueron en un viaje, se encontraron con una medusa y la niña le dijo, mira mamá, se ve muy realista. Entonces, pues justamente un problema sería en que estamos tal vez concibiendo ya como primera realidad la realidad virtual y como segunda la realidad física. Entonces, si bien la realidad virtual es muy útil, puesto que podemos transponer situaciones del medio a, pues a prácticamente algo así como un laboratorio, ¿no? Algo manipulable. eh, el problema estaría justamente en cómo rompemos esta brecha de lo real y lo virtual. La segunda sería una interminable cantidad de información que es infrahumana. O sea, creo que nadie puede manejar tanta información como se maneja en la red. Entonces, pues tendremos que generar estrategias también para poder dar solución a este problema, ¿no? A jerarquizar la información, a seleccionarla de manera correcta, que es de lo que nos habla un poco el texto. Ahora, el texto como conclusión plantea una pregunta que creo que es a la que creo que le podemos dar respuesta, que nos dice, ¿qué haremos con estas nuevas demandas y aspiraciones que atraviesen y constituyen a los jóvenes? Es un tema muy interesante, entonces mi respuesta estaría a partir de identificar, pues, cómo se están constituyendo los jóvenes hoy en día y como el texto lo menciona y concuerdo, pues nos estamos constituyendo de manera digital. Creo que es cada vez más notorio que la digitalización de muchos de los sentidos de la vida diaria pues ya se están dando y es una realidad. Ya hemos dejado de lado muchísimos eh, avances tecnológicos por la digitalización, o sea, por el más reciente que es la digitalización, por ejemplo, ya nadie usa despertador, ya todos utilizamos la alarma del teléfono. Ya cada vez estamos sustituyendo más los libros escritos por los libros en electrónico. Entonces, cómo nos estamos constituyendo los jóvenes? Pues a partir de esto. ¿Y cómo estamos formando nuestra identidad? Pues a partir también incluso hasta de las redes sociales, me atrevería a decir, ¿no? Eh, ahora las comunidades sociales ya no, los grupos sociales, perdón, ya no se encuentran en el exterior, ya se encuentran dentro de las redes sociales como lo es Facebook y pues encontramos aceptación en ese sentido y encontramos darle sentido de pertenencia incluso pues a la pantalla. Entonces, eh, esta es para mí la manera en la que nos estamos constituyendo y pues en cuanto a aspiraciones creo que no hemos cambiado mucho de ideales. Creo que todos seguimos buscando lo que no sea significativo, lo que no sea importante, eh, y en base de eso planteamos pues nuestros objetivos y pues tenemos esta demanda, ¿no? Nosotros los jóvenes generamos esta demanda de implementación de las TICs dentro de los contextos educativos y pues cómo darles solución a las demandas, pues pensando las TICs y la educación como un recurso, ¿no? El nuevo modelo educativo, por ejemplo, plantea eh, utilizar a las TICs incluso para términos de evaluación. Que nos faciliten, creo que las TICs facilitarían inclusive hasta en términos de costo.
los procesos educativos. Entonces, me parece muy interesante que la manera en la que yo propongo dar respuesta a estas necesidades es justamente pensar las TICs no solamente como una computadora, no solamente como un aula de medios, sino pues también como esta serie de elementos que podemos incorporar a la práctica educativa. Por ejemplo, creo que en nuestro caso en la universidad es muy notorio que sí se llegan a utilizar las TICs, en clases las hemos utilizado, pero pues igual seguimos atados a los términos de la, pues de la escuela tradicional. Y sobre todo, si algo como muy recurrente en los jóvenes es utilizar eh, el teléfono celular, pues creo que tendríamos también que pensar que el teléfono celular pues podría ser parte de la clase, ¿no? Y que no solamente nos sirve para buscar información, que también nos sirve pues para mediatizar el aprendizaje y que con él podríamos hacer más que reproducir eh, música o videos, que la clase podría hacerse más dinámica a partir del uso del celular.